muchas gracias por la invitación. No, Qué muchas bueno. gracias a vos por sumarte a Chaucho y Palito, hacerte un tiempito para hablar con nosotros y bueno, explicarnos un poco de qué habló el presidente de la Nación en la Asamblea General de la ONU. Sí, yo de hecho no llegué a verlo, así que buenísimo. Bueno, genial. Le vas a dar toda la data. No quise, de hecho, un poco. Hay una negación ahí que opera, ¿no? A Ay, veces. te envidio un poco por poder darte el lujo Total. de no tener los mamarrachos que el presidente que tenemos hace en el ámbito internacional. Ustedes vieron que en la política internacional hay una cosa que son las políticas, o sea, la política exterior suele ser una política de Estado, es decir, que hay ciertas líneas que se mantienen a lo largo de los gobiernos. Sí. Milei agarra nuestra política exterior y la hace un bollito, le tira a la basura. Tal cual. Y a décadas de política exterior a la basura. Bueno, si te parece, vamos a arrancar con la apertura del discurso de Milei en la Asamblea para que nos dé un par de puntas para arrancar a hablar, ¿te parece? Me parece perfecto. País. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y quiero aprovechar para con humildad alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Bueno, ya arrancó muy bien este discurso. Viole, una pregunta. ¿Cuáles son, Milei? ¿Cuáles son? Esa es la pregunta. Pero vamos a arrancar con... yo tengo una pregunta que es ¿cuál es la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué es de lo que está hablando? La Agenda 2030 es una agenda de las Naciones Unidas que tiene sus años ya, que se basa en uno de los principales lineamientos de acción de la ONU, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, una serie de 7 objetivos creo que son, hay, si no me equivoco, hubo una ampliación en un momento, que son, digamos, derecho a accesos básicos como al agua, a una vivienda digna, a cumplimiento de las necesidades básicas, a un ambiente sano y demás. Entonces, son objetivos que un poco digamos, marcan el curso de acción de todo lo que se genera en las negociaciones de las Naciones Unidas, tanto en el espacio de las negociaciones colectivas como también la implementación de esas políticas hacia adentro de los estados. Por ejemplo, no sé, una ONG que agarra, bueno, nosotros para colaborar al objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos a financiar, no sé, este movimiento social que lo que hace es luchar contra la pobreza. Claro. ¿Y qué significa un poco estar, o sea, en contra de esto? Porque el presidente de la Nación va a la Asamblea General de las Naciones Unidas a decir que está en contra de un postulado que parece que muchos de los países que integran la Asamblea General están, o sea, hay un consenso sobre esto, ¿no? Sí, claro. La premisa, o sea, la justificación, digamos, la manera en la que se argumenta el rechazo a esta agenda, que es algo que aparece desde el principio de digamos, desde la campaña de Milei, como el rechazo a la Agenda 2030. Sí. Uno de sus sentidos así de estigma y de enemigo. Las organizaciones internacionales como la ONU, ¿no? Sí, y bueno, es para argumentar esto, que uno dice, bueno, lo que preguntabas vos recién, ¿no? ¿Cómo te puedes oponer a luchar contra la pobreza o que la gente tenga acceso al agua? Bueno, la razón es, y él lo dice como, bueno, todas estas políticas colectivistas, Claro. la justificación es que son lineamientos que lo que hacen es perjudicar la soberanía de los estados en tanto a gestionar su propio territorio, ¿no? Como hay el postulado es que lo que implica este tipo de medidas es como bajar líneas sobre los estados en cosas que deberían ser de gestión interna. Algo que de mínima es
raro porque la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU tiene diferentes órganos, de los cuales uno es la Asamblea General, que es el más importante, que es el cual Milei da este discurso, no tiene capacidad de tomar decisiones vinculantes. O sea, si la ONU dice, bueno, vos tenés que tomar tal y cual medida para combatir la pobreza, no estás obligado a hacerlo. Aunque firmes, aunque te comprometas, aunque digas en el foro que lo vas a hacer, en realidad no estás obligado a hacerlo. Y si bien puedes quedar mejor si avanzás, tampoco es que nadie te está exactamente midiendo que lo estés haciendo o no. Claro, Por no eso, te van a sancionar si no lo haces. no pueden sancionarte. La Claro. Asamblea General no tiene capacidad de sancionar ni de tomar decisiones vinculantes sobre los estados. Por eso hay muchos países liberales que adhieren a estas lógicas y a estos discursos, pero después no hacen nada al respecto. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué países? Ponele. Y, por ejemplo, muchos países con gobiernos de derecha, por ejemplo, Hungría tiene un gobierno de ultraderecha, ellos votaron, firmaron el Pacto del Futuro, pero después no van a hacer nada de todo esto que se dice acá. Y también otros países que, por ejemplo, China, que en realidad no hay un seguimiento específico sobre la regulación de cómo se llevan adelante estas cuestiones, pero sí, de los 193 países que componen la ONU, 143 firmaron el Pacto del Futuro. ¿Todos estos países van a tomar medidas al respecto? No. No, seguro Pero no. es un compromiso con la continuidad de un orden liberal que está liderado por Estados Unidos, y por eso también, si ustedes ven el discurso de Diana Mondino después de la decisión, ella habla de su compromiso inquebrantable con Estados Unidos. Y la razón por la que tienen que hacer tanto hincapié en esto es porque este pacto en realidad es parte de un esquema de multilateralismo que está basado en garantizar la continuidad del orden liberal internacional. No es nada anticapitalista lo que se está hablando en la ONU ahora, es bastante capitalista y bastante liberal y bastante, digamos, centrado en soluciones de mercado que de todas maneras estarían mucho más alineadas con unas posiciones más de derecha o de centro derecha que con otra cosa. Por eso los vemos a dirigentes más de centro izquierda como Lula o Petro criticando la limitación de los alcances de estas políticas discutidas en la ONU. Claro, y para algo que me agarra una duda ahora escuchándote, nada, pensando en este pacto como o sea, con postulados capitalistas, o sea, nada, y también con este ingrediente que vos sumás de los dirigentes como más de izquierda, oponiéndose a este pacto, como Estados Unidos, ¿en qué lugar se para con el pacto? Porque también... No, para Estados Unidos es ideal. Claro, claro. Para Estados Unidos es ideal, sobre todo para el Estados Unidos demócrata. Claro. Porque tenés todo esto que decíamos recién de garantizar el orden multilateral liberal está apoyado en el liderazgo de Estados Unidos. Por eso a mí me hace muchísimo ruido que al gobierno argentino no le tiemble el pulso para rechazar una cosa así, ¿no? Porque digo, tiene costos después. Israel firmó el pacto, Estados Unidos firmó el pacto, todos los aliados de Estados Unidos firmaron el pacto, y de hecho esto es algo que hablábamos un poco en la previa con Lola, que es que los países que votaron, los países que rechazaron este pacto, son países con los que nunca vota Argentina. O sea, no son los aliados de Argentina, ni siquiera son los aliados de Milei. Son Irán, Venezuela. Claro, Rusia, Siria, como todos los países que él... El eje del mal. Claro, literal, Claro. tal cual. ¿Y qué lectura haces en ese sentido en relación a estos posicionamientos en estas instancias de organismos internacionales? Digamos, para vos es una orientación del gobierno que tiene a los distintos actores, como pienso en Caputo y en Sturzenegger y sus estrategias en relación a lograr, no sé, que lleguen en algún momento las inversiones que brillan por su ausencia hasta el momento. Digo, ¿qué lectura haces en ese sentido? Si tiene que ver más con una orientación del gobierno en su conjunto o más con esta línea fundamentalista, monoteísta del capital que expresa Milei en términos más individuales, digamos, ¿cómo ves eso? ¿No? Sí, pero de una cosa ya casi que se torna eso, fundamentalista, Claro. teológica, exacerbada, ¿no? Vos decís, ¿no? está pensando en la necesidad de que haya inversiones y generar condiciones en nuestro país para que los grandes grupos económicos del mundo vengan a invertir, pero
después va y patea el tablero e inclusive ni siquiera se inscribe en esas alianzas que tienen que ver con los principales países con los que hoy se plantea como un aliado. Entonces, ¿cómo ves eso y qué consecuencias crees que pueden traer este tipo de intervenciones? Es súper interesante la pregunta porque destacás un montón de cosas que para mí recontra juegan paralelamente. O sea, no diría una o la otra. Claro. Es algo igual que es como un poco una constante en general en algunas cosas. De la vida. De decir, sí, y en mi vida ni te imaginas. Para mí hay una cosa de esta cuestión más fundamentalista, es decir, yo en la campaña dije que estoy en contra de la Agenda 2030 y que lo defiendo a muerte. Si me tengo que ir a las piñas, me voy a las piñas porque acá el único Dios es el mercado. Claro. Pero para mí hay un guiño concreto también hacia los grandes capitales, que capaz no son el Estado que vota, el Estado cual o tal, que vota en contra o que no firma este pacto, sino los grandes capitales dentro de esos estados que están ahí como a la espera de ver cómo se van organizando los diferentes estados. Pero sobre todo me parece que en este caso en particular se juega el factor simbólico, porque como decíamos antes, no es un tratado, un pacto que avance sobre medidas concretas. Entonces, o sí avanza sobre medidas concretas, pero no de manera vinculante. Entonces, creo que se juega un poco más la cuestión simbólica de pararse en relación al mundo, pero que tiene también un costo político con Estados Unidos, que para mí apuesta un poco a un potencial triunfo de Donald Trump, que capaz simpatizaría un poquito más con este posicionamiento, porque Trump también tiene un discurso muy anticolectivista. Que otra cosa, pero después lo ves a Elon Musk sacándose la foto con el equipo de Argentina en la ONU que tuitea libertad. Entonces, claro. En realidad Elon Musk, quiero decir, en realidad Javier Milei no intenta, las inversiones las traería Elon Musk, no las traería Joe Biden, ¿no? Claro. Entonces el guiño ahí, más de gestión económica, tiene que ver para mí con posicionarse como un país sin restricciones digamos, en tanto explotación de todo. económicas. Claro, sin ningún tipo de regulaciones para que, bueno, sepan por las dudas de que cualquier cosa que quieran hacer se puede hacer en Argentina barato y con todos los daños ambientales que puedan hacer sin ningún problema. Sí, igualmente a mí me pasa que siento que esos grupos económicos, si bien pueden tener a veces discursos tan así ultra, después están leyendo las dinámicas políticas que se dan en cada país, las condiciones de gobernabilidad. Entonces, frente a un actor que patea el tablero permanentemente, si el propio FMI le está diciendo, che, fíjate el temita de la contención social. Eso es terrible. O sea, me parece que ahí ese tipo de impensado hace unos años. ese tipo de cuestiones inciden definitivamente en lo que podría ser las garantías para invertir acá, y las están leyendo también, porque él puede decir todo lo que quiera, pero después la dinámica de lo social y de la conflictividad, evidentemente en algún momento se desemboca en situaciones más agudas, y más cuando vemos que todos los indicadores de pobreza aumentan, desempleo, digamos. Claro. Entonces digo, bueno, no sé cuánto le garpará, porque hasta ahora al menos no venimos viendo que esa posición, claro, de tanta cuestión así, capitalismo y nada más, le esté generando frutos en términos de inversiones y de mayor presencia del capital. No, cero inversiones. Y yo creo que, perdón, una última, que es que yo creo que en esa misma línea, que a mí me pareció muy llamativo, llamativo no sé si es la palabra, pero casi gracioso, que es que después del discurso de Milei en el foro de Davos, en el marco de toda esta gira que hizo, bajaron 3% las acciones argentinas en... Claro, o sea, da desconfianza. O sea, ya hasta las inconsistencias que tiene. Sí, claro. Sí. ONU socialista, o sea, todo es socialista. Sí. Todo es socialista para el señor. Todo pegalo. Yo te digo, me encantaría que la ONU fuera socialista. Ojalá, claro. Mi sueño sería que la ONU fuera socialista. Completamente liberal, claro. Bueno, pero tiene que ver con el reparto un poco del mundo, ¿no? Volver otra vez a pensar cuáles son los países que pueden y cuáles son los países que no. ¿No? Como pensar esto, digo, o sea, la reacción de Milei, o sea, digo, lo que estamos viviendo también tiene que ver con dejar tierra arrasada en algo que él no considera ni su propia patria, ¿no? Como, entonces, es todo vendible, ¿no? Como que esa es la sensación que te deja después de ver el discurso, como... Sí, no una potencia, no me veo como...
ay, vamos a ser una potencia gracias a esto. ¿Cómo? No. Es que ese es un poco siempre el choque de la fantasía, de lo que genera la libertad de mercado y lo que termina generando efectivamente, sobre todo en territorios del sur global que tienen menos infraestructura y menos capacidad para gestionar qué pasa después con esas inversiones y cuáles son las inversiones que vienen, ¿no? Como el dios del mercado, ¿no? El dios del mercado como que puede arreglarlo todo y al final, bueno, no sé, Argentina ya vivió esto, ¿viste? Un poco. Claro. Ahí se va sumando gente al chat, Sí. aportando. Todo es colectivismo. Ahí, bueno, Cami que dice que es un análisis muy interesante. Bueno, pueden ir haciendo preguntitas ahí si surge alguna inquietud. Aprovechamos esta posibilidad de interacción para seguir charlando con Viole. Che, Vio, y para un poco ir como cerrando este análisis, excepto que, bueno, veamos alguna pregunta en el chat. Yo pienso esta posición de la que hablaba el presidente de la Nación. Javier. Javier Milei. Conan, ¿sos vos? Claro, no, Sí. la falta, como esta es la primera vez que Argentina va a dejar de tener la posición neutral histórica que tuvo siempre. ¿Qué onda con las consecuencias que nos puede llegar a traer eso? Y un poco es una especulación, porque en realidad es difícil identificar como en términos concretos. Sí hay una cuestión fuerte y que a mí me parece bastante central, sobre todo porque en este momento el tema del mundo es Oriente Medio y esta semana específicamente con la invasión, no la invasión, pero digamos, los ataques de Israel en el Líbano. Y bueno, nada, siempre tiene un peligro alto, ¿no? Meterse con actores de poder, que tienen armas nucleares, que tienen capacidad para hacer atentados. Nada nuevo que no haya visto la Argentina tampoco. No, y de pero conflictos que tampoco nos interpelan a nosotros de manera directa como para decir como, che, bueno, metámonos en esto. Claro, sí, bueno, y ahí para mí es como medio incomprensible la lógica. Pero bueno, sí que hay una cuestión de subirse a una narrativa de la guerra contra el terror, una narrativa que empieza después de el atentado de las Torres Gemelas en 2001 y que se trata de una política pública, pero también de una estrategia militar y demás estadounidense, a la cual Argentina siempre que tuvo gobiernos de derecha se plegó. Digamos, durante el kirchnerismo se separó y después durante el macrismo volvieron y lo mismo pasó con Alberto Fernández y ahora estamos en esta, que es un poco esta idea de, bueno, de que como es una amenaza transnacional, no importa dónde estés, hay que bancarla, pero al final después no termina tan claro muy bien cuál sería el rol en bancarla y tampoco queda tan claro cuáles serían los peligros de bancarla y por eso también incluso a puertas adentro de Estados Unidos se empieza a tener más cautela con ese tema. Pero bueno, a mí tampoco me gusta hacer futurología, así que no te podría decir como cuáles son los impactos específicos, pero sí, bueno, quizás que lo más llamativo de todo esto es que abandonar la política exterior, digamos, romper con la tradición de política exterior, tiene el costo de perder credibilidad, ¿no? Como de decir, vos seguiste esta línea por años, tus gobiernos tuvieron diferentes colores políticos, pero tuvieron ciertas cuestiones en común, por ejemplo, el reclamo de Malvinas, por ejemplo, la relación con Brasil. Omitido totalmente en esta instancia de Naciones Unidas, ¿no? Y en todas las instancias. Y sí, Mondino retoma un poco una estrategia que apareció con el menemismo, que es la del paraguas a la causa de Malvinas en relación a mantener el reclamo territorial sobre la soberanía de las islas, pero permitir que se realice comercio, relaciones de otro tipo de cooperación, que bueno, que es también muy criticada, porque bueno, cuando vos das paso libre al comercio, de alguna manera estás legitimando el accionar de Inglaterra en tu país, y bueno, ahí tenemos para discutir, ¿no? Pero bueno, sí creo que lo fuerte de esto es eso, es como soltar la mano a una tradición que lleva décadas. Claro. Bueno, gracias, amigo. Gracias por tomarte un tiempo para charlar con nosotros y explicarnos básicamente las locuritas de nuestro presidente. Viole, no te gusta hacer futurología, pero en un futuro te podemos invitar a que vengas al piso. Ese futuro me encantaría. ¿Te gustaría? A mí lo que me pasa es que me coincide con mi trabajo en Mate, en horarios. Ahí va. Pero bueno, algún día podemos ver algún malabar. Bueno, Perfecto. tampoco excluyente, podemos mantener este formato que también. Y ¿hay noticiero hoy? Hoy hay noticiero a las 6 de la tarde en Mate. Contanos un poco. Ahí va.
Soy guionista, luego tengo una columna una vez por semana, los jueves, y en Mate también escribo un newsletter de política internacional, y ahora estamos haciendo un podcast sobre las elecciones en Estados Unidos. Justo esta semana sacamos capítulo sobre Medio Oriente, con toda la data también de lo que acabamos de mencionar, incluyendo la guerra contra el terror, así que ahí hay mucha data si les interesan esos temas. Buenísimo, Sí, gracias. está bueno, y está bueno seguir haciendo cruces, poder replicar las cosas que hacen desde acá y viceversa, seguir generando red. Gracias. Totalmente. Un gustazo, Viole. Gracias, Vio. Lo mismo, Gracias, Viole. cuando quieran. Dale, Beso. un Nos besito. vemos. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Viole Weber, periodista internacionales en Mate, un medio que recomendamos muchísimo y que hacemos uso también. Y bueno, también yo les recomiendo personalmente el